Muertes de nazis en el Frente Oriental. Las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial tuvieron lugar, por supuesto, en el Frente Oriental, y en este punto debe entenderse claramente que los nazis sufrieron pérdidas no solo directamente en el frente, sino también en la retaguardia. Mataron no solo soldados, sino también partisanos y residentes locales, a veces incluso niños. Por lo tanto, los soldados y oficiales de la Wehrmacht a menudo no morían a causa de las balas y los proyectiles, aunque en el frente se produjeron bastantes muertes terribles. Muerte en el frente. A pesar de que la medicina alemana tuvo bastante éxito en el tratamiento de muchas heridas y lesiones, muchos soldados y oficiales murieron de gangrena, envenenamiento de la sangre e infecciones debido a suciedad u objetos extraños en sus heridas. Tales muertes eran bastante duras para los heridos y agonizantes. Morían desde unos pocos días hasta un mes. Todo dependía de la fuerza del organismo. En cualquier caso, muchos heridos, lo que no es ningún secreto, dándose cuenta del final que les esperaba, pedían ellos mismos a los trabajadores médicos que les ayudaran a salir de la vida. Sin embargo, muchos de los heridos ni siquiera llegaron a las unidades médicas. Cientos y miles murieron por pérdida de sangre en plena batalla. Por ejemplo, cuando les arrancaron un miembro o una astilla les desgarró una arteria. Una muerte bastante espantosa. Por extraño que parezca, fue una herida en la nalga. En un mal caso, una bala o una astilla podía mellar una arteria, y el desafortunado moría por pérdida de sangre sin poder detenerla. Por último, durante los combates, los bombardeos y asaltos, muchos morían intentando embutir sus propias entrañas, de las que había un enorme número de ambos bandos. Una herida en el estómago se consideraba una muerte espantosa. Muy a menudo el herido experimentaba terribles dolores hasta que finalmente llegaba a la muerte. Durante los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, las armas más comunes de los soldados y oficiales del Ejército Rojo eran las bayonetas y las picas del zapador, por lo que muchos hitlerianos murieron tras recibir un bayonetazo en el estómago. Se conocen casos en los que los adversarios se estrangulaban mutuamente, se golpeaban la cabeza con piedras e incluso se metían tierra en la boca hasta que el derrotado se asfixiaba. La muerte por fuego también era una muerte terrible. Las tripulaciones de los tanques se quemaban vivas tras ser alcanzadas por el chorro de un lanzallamas. Por regla general, no había escapatoria del fuego. Si se me permite decirlo, característica del Frente Oriental era la muerte por frío. A menudo, al no disponer de suficiente ropa de abrigo, los alemanes simplemente se congelaban en las trincheras, mientras se retiraban o eran rodeados. Los casos más famosos de muertes masivas por frío son, por supuesto, la ofensiva de invierno sobre Moscú en 1941 y la retirada y la batalla de Stalingrado. Agotados por las continuas batallas, los soldados a menudo se sentaban en la nieve a descansar y no volvían a levantarse. El mayor número de muertes espantosas se produjo durante los combates urbanos. Un herido podía caer por una ventana y morir aplastado. Un soldado podía quedar sepultado entre los escombros de una casa. Por último, vadear el agua también era una forma común y terrible de morir, especialmente los que no sabían nadar. En caso de chocar con una balsa o un bote, estaban simplemente condenados a perecer e irse al fondo, e incluso las posibilidades elementales de salvarse no las daban las armas y cosas que el soldado llevaba encima. Durante la batalla por el Cáucaso, murieron muchos hitlerianos que cayeron a abismos o quedaron atrapados bajo avalanchas de nieve. Los pilotos que operaban en el mar a menudo morían de frío, saltando de aviones derribados. Si la ayuda no llegaba a tiempo, solían morir unas horas más tarde. Y por supuesto es imposible no hablar de aquellos momentos en los que muchos soldados, sobre todo heridos, caían bajo las vías. Los tanquistas no podían ver a través de las rendijas de observación lo que ocurría directamente sobre el terreno. Muerte en el frente interno. Aquí deben entenderse que desde el momento del ataque a la Unión Soviética, la Alemania de Hitler organizó el genocidio más real de la población local y de los prisioneros de guerra. Un gran número de campos de concentración, fusilamientos en masa, quema de pueblos enteros vivos, llevaron a que la población local se fuera al bosque a los participanos. Fueron los mismos partisanos los que francamente no se adhirieron a ninguna ceremonia hacia los nazis.
Lo mejor que le podía esperar a un alemán era la muerte por bala o por lazo, o por la explosión de una mina, pero dado que en el periodo inicial los partisanos no disponían de armas suficientes, a menudo utilizaban medios improvisados, enviando al otro mundo de formas bastante brutales. Por ejemplo, los hitlerianos eran estrangulados con una cuerda o un cordel. El método de decapitación era muy utilizado. Se tendía un cable de guitarra entre dos árboles a la altura del cuello de un motorista sentado. Cuando viajaba una motocicleta alemana, se solía cortar la cabeza del conductor con una cuerda. Asimismo, las operaciones de sabotaje partisano destinadas a destruir guarniciones solían consistir simplemente en prender fuego a los barracones y a los edificios de los comandantes. Así todos los que estaban dentro morían asfixiados por el humo o quemados vivos. Los partisanos a menudo utilizaban minas de fabricación propia que estaban llenas de trozos de vidrio, hierro e incluso pequeñas piedras. Por lo tanto, los médicos a menudo eran incapaces de librar completamente al herido de objetos extraños, y éste moría de inflamación y septicemia. Es imposible no mencionar las muertes suficientemente terribles de los que volvieron al frente en trenes o por el contrario fueron a Alemania. Uno de los principales sabotajes partisanos era el socavamiento de las vías férreas. Una locomotora de vapor pasaba por debajo de la pendiente y arrastraba todos los vagones detrás de ella. Naturalmente, los partisanos no inspeccionaban los vagones en detalle, así que los que sobrevivieron no pudieron salir. A veces parecían ahí animales salvajes. Por supuesto, es imposible no hablar del destino de los prisioneros. Aquí los partisanos, por regla general, sobre todo no ceremonioso, dada la especificidad de las operaciones de combate, la vigilancia de los prisioneros era una carga innecesaria, por lo que simplemente fueron fusilados. Sin embargo, hubo casos de ejecuciones bastante dolorosas. En mayor medida se trataba de colaboradores que luchaban en el bando de la Wehrmacht. En el mejor de los casos se les disparaba en la frente, pero hubo casos en que los partisanos obligaron a los colaboradores a decidir por sí mismos quién sobreviviría, quién sería hecho prisionero. A todos los detenidos les daban palos o troncos y empezaban a matarse entre ellos. A menudo los prisioneros podían ser simplemente conducidos a un lodazal pantanoso y ahogados. Esto también se practicaba bastante. Por último, existían las llamadas unidades partisanas salvajes, que luchaban a su antojo, y los primeros, que eran los prisioneros, eran tratados según el grado de odio. Se conocen casos en los que en invierno a un hitleriano capturado se le echaba agua hasta convertirlo en una escultura de hielo. Muertes a manos de civiles. Este tema no es lo suficientemente publicitado y conocido, pero el hecho permanece. Muchos civiles, ante las atrocidades cometidas por los nazis, se convirtieron ellos mismos en justicieros solitarios. Así se conoce información fragmentaria sobre un grupo infantil de pequeñas brujas, niños de entre 10 y 14 años armados con palas, guadañas y otros utensilios agrícolas, atacaban a hitlerianos solitarios y los golpeaban hasta matarlos. En la zona del pueblo Reimentrakovka actuó el único habitante superviviente. Todos los demás hitlerianos fueron quemados en un granero. Cavó una grada en la carretera con las púas hacia arriba y estaba esperando a los coches. Cuando un coche pasó por encima de la grada, la rueda se pinchó. En aquella época el residente atacaba sigilosamente a uno o a varios alemanes y los estrangulaba con una cuerda de guitarra. Es imposible establecer el número total de estos justicieros solitarios, pero según algunos informes, los hospitales recibían nazis que habían sido golpeados en el estómago con horcas ordinarias golpeadas por detrás con un hacha, por los efectos del envenenamiento. Los lugareños que trabajaban en los comedores a menudo ponían veneno en la comida. En realidad, en 1943, por ejemplo, en la Bielorrusia ocupada, los nazis no se movían solos, y cerca de los bosques intentaban no dejarse ver en absoluto. Por cierto, no se arriesgaron a salir a la calle, especialmente en los pueblos por la noche. Hubo casos en los que un alemán que había salido fue encontrado ahogado en un pozo, al cabo de unos días, o desapareció para siempre sin dejar rastro. La peor de las muertes. En aras de la equidad, hay que decir que las muertes que se describen a continuación fueron características de ambos bandos. Tanto en el bando de la Unión Soviética como en el de los nazis, el número de víctimas no ha sido anunciado oficialmente hasta el día de hoy. Estas muertes son un frenesí. En tiempos de bombardeos de artillería o combates incesantes, la psique de muchos soldados simplemente no podía soportar la tensión y enloquecían. Tanto los soldados como los oficiales soviéticos y alemanes recordaban a menudo que tras un bombardeo masivo de artillería,
Los supervivientes a menudo no representaban ninguna amenaza. Algunos se movían como sonámbulos sin responder a nada. El tratamiento de esos heridos era francamente una cuestión de azar. Muchos morían días o meses después en estado de postración. Muchos, bajo la influencia de ciertos recuerdos, saltaron por la ventana del hospital y murieron. Se cortaron las venas, intentaron suicidarse con cualquier objeto punzante. El horror de tales heridas era que a menudo personas jóvenes y sanas que estaban vivas estaban en realidad muertas.